Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y como cada mañana saludamos también a quienes se conectan a esta hora a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM estéreo en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que esta y toda la programación de Canal I la tienen disponible en nuestra aplicación para iOS o Android, cuyo código QR ven en pantalla. Usted descarga y allí va a tener, por supuesto, esta y todas las conversaciones también disponibles en nuestra cuenta en YouTube informativo Canal I. Hoy vamos a conversar con Tomás Ociel, analista internacional y económico. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Mucho gusto estar aquí contigo en el programa, en el canal, con todos los venezolanos, en la búsqueda de la información. Ante tantas opiniones que existen, tanta confusión en las redes, poder buscar la opinión, y tú eres bueno en la pregunta para la información. Muchísimas gracias. Queremos iniciar precisamente porque hay temas internacionales que no paran. Sí. Esta situación que ocurre en Medio Oriente, hoy amanecimos con un nuevo ataque en la Franja de Gaza, que si bien muchos venezolanos dicen, bueno, pero eso está muy lejos de acá, muy lejos de nuestro territorio, ¿en qué nos puede afectar? ¿O de qué manera nosotros nos vemos de alguna manera salpicados por esta situación? Claro, hay que estar muy pendiente porque toda la información es que Israel tiene su temor en relación con la situación cercana de Irán, de los países alrededor de la franja y de una disputa de hace muchos años de territorio, pero de defensa también, que razona. Así que no es fácil porque además Estados Unidos está velando detrás de Israel y juntos pues están en ese proceso que pareciera no terminar, aunque el presidente Trump acaba de anunciar una tregua realmente anoche y que parece ser aceptada también por Israel. Y en este escenario, la importancia además y los problemas de las guerras y todas las implicaciones que hasta el Papa está teniendo invocaciones importantes, es el petróleo que pasa por ahí, por el estrecho de Hormuz, que lo lleva adelante Irán, digamos, que lo regenta Irán y que lo controla Irán, que es el 20% del petróleo mundial y que puede elevar fácilmente en $100, $50, $25 el barril de petróleo ante cualquier circunstancia. Y precisamente eso fue lo que vimos en este proceso de guerra, que en lugar de bajar subió el exactamente. Petróleo. Estuvimos a puntico de eso porque hubo el comentario sobre la amenaza de Irán. En la guerra son complejas, en la guerra traen por supuesto intereses por detrás, entre estos el petróleo, que es el que nos afecta a nosotros porque somos un país petrolero. Ahora, pero esta guerra se desarrolla de alguna manera con el visto bueno o con la anuencia de un gobierno injerencista como el gobierno de los Estados Unidos, porque es el que definitivamente ha anunciado, inició la guerra, comenzó, terminó, hay un alto al fuego, un Donald Trump que está actuando de manera injerencista no solo contra Venezuela, sino que vemos que lo está haciendo en el resto del mundo. Indudablemente que Estados Unidos, y esa fue la noticia que yo quise porque hubo información en Washington clara de esta y se la pude decir a todo el país para que estuviéramos informados de que Estados Unidos era quien le había solicitado a Israel avanzar en la guerra de Irán. Se mantuvo fuera, pero fíjense que al final pues terminó con los bombardeos sobre las zonas, aparentemente el proceso nuclear de Irán, como razonaron, en defensa de la soberanía de los pueblos, y ese es el gran problema, que los países a veces actúan en nombre de un pueblo que no sabe que realmente están actuando, no lo ha pedido, o al fin y al cabo son los políticos o el dirigente de un país el que vela por los intereses de la nación. Así debe ser, pero para la guerra es más complicado porque hay más intereses. Y tanto es así que salieron a protestar en Estados Unidos en contra de esa decisión, mientras que en el Estado sionista de Israel habían pancartas felicitando a Donald Trump. Claro, esa política del presidente Trump de América, Estados Unidos para los americanos, que ha establecido y que ha traído todas estas desigualdades con el tema de la inmigración, es importante verla con lupa, porque muchas veces la está sufriendo el venezolano allá, la están sufriendo inmigrantes de todos los países. La inmigración es un derecho, como se ha razonado muchas veces, y lo que se está viviendo es sumamente complicado. Primero para el presidente Trump,
porque el tema de la inflación y el tema económico no ha mejorado en los Estados Unidos. El tema del presupuesto, que fue uno de los razonamientos fundamentales del presupuesto nacional, bueno, ustedes acaban de ver anoche también la aprobación del Senado para un endeudamiento otra vez muy grande de Estados Unidos, que tiene cerca de 25 o 30 billones de dólares de deuda externa y que tiene que pagar solamente ahora unos 9 o 10 millones de dólares o 7 millones de dólares, depende de la negociación que se realice. Y el presidente Trump tiene un problema muy grande en este momento, que es el tema de los demócratas. Los demócratas son 50 y 50 del país y del Congreso y de la Cámara de Representantes, con un voto de diferencia, 2 a favor del presidente Trump, 3 incluso, que fueron los que llevaron al presidente Trump a tomar la decisión de la salida de Chevron del país, porque no quería inconvenientes en este sentido. Bueno, los demócratas han dicho, y con eso les dejo la foto al momento, que lo están esperando. Tiene más de 100 algo de jueces en todo el país cuestionando las decisiones del presidente Trump. Lo están esperando después de las decisiones de medio tiempo, que es ahora en noviembre. Por eso quiero resaltar el momento, la foto que estamos viviendo con Estados Unidos. Y si el presidente Trump no saca la votación suficiente ahora en noviembre para continuar adelante, los demócratas quieren hacerle un impeachment, que es una solicitud de renuncia al presidente de la República. Así están complicadas las cosas en los Estados Unidos. Ahora, ¿pero por qué Donald Trump actúa de esta manera? Sabemos que es un hombre que viene del mundo del espectáculo, del mundo del show, de la televisión, y que sabe manejar muy bien este tipo de temas. Fue un presentador de televisión, pero además un magnate millonario al que supuestamente renunció para dedicarse a la política. Ese análisis lo queremos a regreso a esta pausa. Lo vamos a hacer a regreso a la pausa. Sí. Con nosotros Tomás Socias, analista internacional y económico. Esto es Punto de Vista. Ya venimos. Bien, continuamos con más de Punto de Vista. Tomás Socias con nosotros, analista internacional y económico. Quedamos en la parte anterior preguntando al señor Tomás su análisis acerca del comportamiento de Donald Trump. Una persona que, como lo decíamos antes del corte, viene del mundo del espectáculo. Una persona que fue un magnate millonario, pero que además ha sabido manejar muy bien la vida política mediáticamente. Sí, viene del mundo de la inmigración. También. Porque sus padres fueron, su madre fue inmigrante. Entonces, generalmente las personas que han tenido dificultades de esa naturaleza en la vida, en vez de inclinarse hacia el apoyo a los sectores de menos recursos, entender la necesidad mayor de lo que significa el emigrante, lo que hacen es cruzarse a la acera del medio, o sea, ignorar su pasado como tal. Y eso hoy en día la psicología, los analistas lo tienen sumamente claro en el estudio de las personalidades difíciles. Por eso hice la foto del presidente Trump con las elecciones en noviembre, los demócratas cazándolos, y la actitud del presidente Trump, que sigue, es un espectáculo. Estados Unidos viviendo, buscándolo a gente de inmigración en cualquier lado, como si fueran unos criminales los inmigrantes, sin todavía haberle dado las famosas respuestas que él le dijo a los Estados Unidos que le iba a dar, que es el tema económico, una mejor condición de vida. Le está quitando un subsidio, que es lo que se llama ya, o como pueda manejarse el tema del Medicare, que es el seguro social prácticamente a una parte de la población importante, una parte que son 12, 15, 20 millones de personas. En fin, esta foto nosotros no podemos controlar los presidentes del mundo, pero esta foto nos permite al venezolano entender lo que está ocurriendo en relación con la inmigración, tener mucho cuidado a los pasos de inmigración que se vayan a dar, tener mucho cuidado también en el tema de su presencia en los Estados Unidos, entender el eje político en que Venezuela está, país caribeño, país petrolero, a 2 horas 45 minutos de los Estados Unidos. Infundir miedo ha sido la política de Donald Trump desde el momento de su llegada. Y digo infundir miedo porque desde que llegó dijo: voy por los inmigrantes, voy a estar detrás de ustedes. Ha desempolvado esta ley del siglo pasado en la que la ICE sigue en la calle buscando inmigrantes, incluso separando a sus familias, a los niños. Hoy Venezuela denuncia 18 niños secuestrados por Estados Unidos separados de sus familias, pero además la creación hace 2 días de una cárcel que él ha llamado
Alligator Alcatraz, Sí, para recordar ese Alcatraz de la antigüedad. No solamente eso, sino la activación de Guantánamo, donde mandó una serie de prisioneros. El Salvador, donde negoció algo No claro. Sí, no es claro, para decirlo de alguna manera. Te mando unos prisioneros que además son extranjeros, no son del Salvador, que no cometieron el delito en El Salvador, sino supuestamente en los Estados Unidos, si es que lo cometieron, porque sin demostración, sin expediente, los mando para allá, alquilo unas cárceles en El Salvador, y ahora la pensión, digamos, la prisión que tiene en Florida, junto con la inauguración de una prisión en el medio del mar, prácticamente, que es la Alligator, que es la que está en esto mostrando, donde va a enviar a detenidos que al fin y al cabo son detenidos de inmigración, ni siquiera son personalidades en el mundo de la delincuencia, con juicios, convictos, o sea, o no convictos, pero con juicios, con cierre de juicio, que pudiera tener alguna razón en querer depurar. En fin, el tema de Estados Unidos, repito, nos interesa y hablamos de él como noticia, como tú lo preguntas, porque estamos a 2 horas 45 minutos de los Estados Unidos, porque tenemos petróleo, porque el 78% del plantel industrial económico de Venezuela tiene que ver con Estados Unidos. Levantamos un teléfono y pedimos cualquier repuesto en la industria, en el comercio, en los servicios, como tal, y porque nos afecta el tema de las sanciones que injustas, ineficientes, inoperativas, porque no logran los cambios de gobierno como quiere el gobierno de Estados Unidos en cualquier país donde la trata de aplicar, y que terminan dañando a la población. Pero también es un tema cultural. Esa ideología que ha tenido el pueblo venezolano, y sobre todo de nuestra generación, que decía que Estados Unidos, el famoso está barato, dame 2, o me voy el fin de semana a Miami de compras y vuelvo. Muchas personas veían ese lugar como el destino ideal de los venezolanos, y también decidieron migrar buscando ese sueño americano. Porque estamos a 2 horas 45 minutos de avión, o sea, estamos al lado de los Estados Unidos. En un vuelo, pero muchos decidieron irse caminando. Claro, sí, somos el país más cercano de los Estados Unidos, fuera de México, que es otra cosa, digamos, el país más cercano de toda Sudamérica y del Caribe, que está realmente en un proceso de cercanía geográfica, económica y de interrelación. Teníamos 10 vuelos, o lo mismo que tenemos para Bogotá en estos momentos, probablemente duplicado para las diversas ciudades de Estados Unidos. Eso motivó, y es lo lógico, pues un proceso de cercanía de Estados Unidos. Pero eso no es todo, la parte turística, sino la parte comercial, económica del país. El petróleo venezolano está hecho para la refinería de Estados Unidos. El presidente Chevron le acaba de decir al presidente Trump otra vez: usted está cometiendo un error, usted no tiene la reserva suficiente de petróleo, la seguridad de Estados Unidos no tiene que importar cómo se ha conducido políticamente Venezuela. Y además de eso, así no se maneja el proceso energético del petróleo en el mundo. Usted va a tener consecuencias. El presidente de Chevron se lo acaba de decir otra vez en uno de los periódicos más importantes, por escrito, al presidente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Es una cultura, es un daño tremendo para las relaciones de Estados Unidos, que debe ser de crecimiento mutuo con los pueblos, y por supuesto es motivado, como también le digo al presidente de Chevron, no se aleje de Venezuela, porque Venezuela entonces se va a colocar cerca de otros países que no son amigos de Estados Unidos. Tenemos que hacer pausa. Ahora seguimos conversando acerca de esta situación bien interesante, además, con Tomás Ossía, analista internacional y económico en Puntos de Vista. Ya venimos. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Tomás Ossía con nosotros, analista internacional y económico, y precisamente la parte económica yo creo que es un tema que debemos tocar, porque en los últimos días los venezolanos hemos sido testigos, ¿no? Hemos sido víctimas incluso de lo que está ocurriendo con los bancos venezolanos, y que Eliezer Hernández en lo muy particular considera que pudiera ser incluso un ataque en contra de la economía venezolana y de los bancos de nuestro país, porque hemos visto muchas dificultades. En días recientes el Banco de Venezuela tuvo una situación en la que apareció dinero además en la cuenta de sus usuarios, pero se la quitaron al rato. Ayer el Bancaribe decía que se había desaparecido parte del dinero de los usuarios del Bancaribe. BNC tiene una semana con problemas en las plataformas. ¿Qué está pasando en una situación como esta, que
en lo que yo repito puede ser un ataque a nuestro sistema financiero. Sí, es un proceso tecnológico que desampara más al venezolano de a pie. A todos los venezolanos acabamos de ver, y tú, Eliezer, que eres un analista en el área de la información y buscas la información, acabas de ver una guerra entre Israel e Irak de drones. O sea, sin ejércitos, digamos, sin que necesariamente haya sido un tema de exhibición o aviones o buques especiales o tropas, ¿no? Sino tecnológicas, como está ocurriendo con la situación de algunos bancos. El problema es que el venezolano de a pie se le dijo que ahorrara en los bancos en divisas y se le permitió abrir su cuenta en divisas. Ahora tiene temor, además de que no puede abrir su cuenta en divisa porque el Banco Central no le está suministrando a los bancos los dólares suficientes. Y ahora, ¿dónde guardo yo mis $100 o mis $40, mis $20 para que me rinda dentro de 2 meses? Tengo un problema de temor en relación con los bancos. Las instituciones financieras son muy serias, las instituciones financieras están protegidas en Venezuela como en muchos países por la vigilancia del Ejecutivo Nacional, y estas situaciones hay que verlas como situaciones de conflicto, una guerra tecnológica en la cual está sometido el mundo, y que se esperan los anuncios para tratar de poder recuperar toda esa confianza que el sistema financiero puede tener. ¿Cómo se encuentra la salud económica y política de Venezuela en este momento? Bueno, tenemos muchos inconvenientes, pero el primer semestre, que fue un semestre no muy bueno, por el tema petrolero sobre todo, acaba de pasar. Y lo que se espera para el segundo semestre es una situación similar a esta. No vamos a tener una mejoría, porque todavía el tema petrolero nos impactó fuertemente, pero tampoco va a ser una crisis, va a ser peor como tal. Venezuela tenía una colocación de 300.000 barriles de petróleo, Estados Unidos, que era cercano, llegaba en un día a un precio bueno, un petróleo que era el que Venezuela podía vender mejor, y ahora tiene que llevarlo a veces un mes, 20 días de navegación a un precio a descuento probablemente, pero ha venido colocando, China ha venido apoyándolo, lo que dijo el presidente de Chevron. Venezuela se volteó, tiene 4 potencias al lado, no es bocha tampoco, y está colocando su petróleo con dificultades, pero ya el primer semestre está hecho. Y los analistas, el trabajo de información revela la foto de que el Ejecutivo Nacional mantuvo cerca de 3.000 millones de entradas, de millones de dólares que trae del año pasado, y más de 8.000 millones de dólares que pudo tener en este semestre. O sea que tiene el año hecho como tal. No viene una crisis para el segundo semestre, la situación puede tender a nivelarse a pesar de las sanciones, a pesar de lo difícil, pero hay que hacer ajustes para incorporar al sector privado, que el Ejecutivo Nacional entienda que la única manera de salir de la situación difícil en que esté, de tener un empleo justo para el venezolano que puede ganar $300, el sector privado construye, como está ofreciendo un canal más de la autopista Caracas-Valencia en menos de 1 año y 3 meses. Ese es el camino, y ojalá el Ejecutivo, y esa es la situación que tenemos en estos momentos, una exposición del sector privado, del sector de la iniciativa privada, es decirle, deme para gerenciarle el agua, la salud, en algunas áreas que somos más eficientes, las grandes obras inconclusas, y eso es lo que permitiría recuperar este año, nivelarlo en función de las sanciones que nos han hecho mucho daño. ¿Propone privatizar los servicios? Bueno, el Ejecutivo no cree en la privatización de los servicios, sería en este caso un paso a gerenciarlo, y el Ejecutivo sí lo quiere hacer porque ha empezado a hacerlo, el ABA, las telecomunicaciones, el tema de las medicinas, para decir solamente 2, son algunas de las áreas en las cuales el Ejecutivo ha venido trasladando competencias de gerencia al sector privado con mucho éxito, porque el tema de las telecomunicaciones, estamos recuperando el Internet y las telecomunicaciones más modernas de América Latina.
a pesar de no tener la inversión suficiente. Hay unos 14 sectores con un ligero crecimiento en el país, no todo es negativo, y ese tipo de análisis, como uno que yo leí ayer, de que el país había bajado los niveles, que los hogares venezolanos hay mucha dificultad, no hay un sueldo básico para el venezolano, hay muchos cuestionamientos que podemos hacer a la misma estructura de ese Estado que quiere manejarlo todo, que quiere tener control de todo y que no tiene dinero. No le entra el dinero suficiente para manejar todos los servicios. Ahí es donde, con la participación del sector privado, ese venezolano de a pie que tú acabas de señalar indirectamente, ese venezolano puede tener unas mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. A tu orden y a todos los venezolanos por escucharme en este trabajo de Fotopaís que estamos tratando de hacer, sin opinar. Amigo, con nosotros Tomás Osí, analista internacional y económico. Esto fue Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.